Bueno, bueno, ahora sí, vamos a ver la segunda parte de esta clase. Entonces vamos a volver en la segunda parte de esta clase a las ondas sonoras. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nosotros vimos ondas estacionarias en una cuerda, hasta hace un minutito nomás, algunos minutos, eh, también las ondas sonoras pueden ser estacionarias. Y de hecho, bueno, así como lo hemos dicho, todos los instrumentos de cuerda se basan en un principio de presencia de ondas estacionarias transversales en una cuerda, que es la cuerda del instrumento. Las ondas sonoras también, bueno, son parte esencial del sonido de los instrumentos de viento. Entonces, volvamos un poco a lo que les contaba la última clase acerca de las ondas sonoras. Las ondas sonoras son ondas longitudinales, es decir, son diferentes a las ondas transversales que acabamos de ver en una cuerda. En este caso, la onda coincide en el movimiento de las moléculas de aire alrededor de una posición de equilibrio. Entonces, la posición de equilibrio, lo que va a ser X en una onda sonora, va a ser la posición de equilibrio de una determinada molécula, de un conjunto determinado de moléculas de aire. Entonces, si no hubiera onda, ¿dónde estaría una moleculita de aire? En un tubo. ¿Mm? ¿A qué altura del tubo? Bueno, en una posición X. Perfecto. Bueno, entonces, al pasar la onda, al pasar la onda por esa parte del aire, lo que va a ocurrir es que esas moléculas, ese pedacito de aire, se va a desplazar desde su posición de equilibrio y va a volver a su posición de equilibrio y se va a desplazar y va a volver y va a hacer un movimiento como si fuera oscilatorio alrededor de su posición de equilibrio. ¿Cómo mido yo? ¿Cuál va a ser el delta X? ¿Cuál va a ser el desplazamiento respecto a su posición de equilibrio? Lo voy a llamar xi. Ese xi. Entonces xi para una parcela de aire en la posición X me va a decir, en función del tiempo, cuánto se apartó ese pedacito de aire de su posición de equilibrio. ¿Está? Entonces lo que va a obedecer, lo que va a cumplir la ecuación de onda va a ser el parámetro de desplazamiento xi. Eso yo creo que ya lo conté la clase pasada, pero estamos un poco recapitulando eso. ¿Dónde está lo longitudinal de la onda de sonido? Lo longitudinal está en que el desplazamiento xi respecto de una posición de equilibrio X, y para cada punto del tubo voy a tener un X, y para ese X de posición de equilibrio voy a tener un apartamiento xi. Ese xi tiene el mismo sentido de desplazamiento que el sentido en el que se desplaza la onda. La onda se va a desplazar en X, va a pasar de un extremo de un tubo de aire hasta el otro extremo del tubo de aire. Supónganse una flauta, va a tener una flauta o un tubo o un caño donde haya aire. Bueno, una onda sonora se va a desplazar a lo largo de ese tubo. Entonces podemos utilizar la coordenada X como la coordenada que nos indica en qué parte del tubo estamos. El desplazamiento también va a ser en la misma dirección en la que avance la onda. Por eso son longitudinales estas ondas. En el otro caso, la onda se propagaba. En el caso de la cuerda, la onda se propagaba de derecha a izquierda, pero el desplazamiento que mostraba la presencia de la onda, la acción de la onda, se hacía en el eje Y, que era perpendicular a X. Por eso ese tipo de ondas se llaman transversales. Bien, entonces, xi, no le voy a explicar de dónde surge la deducción de la ecuación, pero xi cumple la ecuación de onda para apartamentos pequeños nuevamente. Entonces, la derivada segunda de xi respecto de t dos veces, ahora la velocidad pasa del otro miembro, que en el caso que yo les mostré anteriormente, y en vez de tener una v corta, tenemos una c sub s, que es ni más ni menos que la velocidad de propagación del sonido, que ahí está el cuadrado y acompaña la derivada de xi respecto de la coordenada horizontal x. Entonces, ¿cómo se obtiene? Habíamos charlado un poquito de dónde se obtiene la velocidad del sonido, ¿se acuerdan? Medio al final de la clase anterior. Y habíamos dicho, depende de esto, de las condiciones normales, presión. Bueno, hay que proponer un modelo para el gas. Entonces, ustedes probablemente ya conocen un gas, si proponemos un gas ideal, ¿saben lo que es un gas ideal? ¿Se acuerdan? Un gas ideal. ¿Mm?
Era la Sí, forma, sí. la descripción más simple de un Sí. gas. ¿Se acuerdan de la ecuación? P por B igual a nRT. ¿Se acuerdan? Entonces si suponemos, si representamos la física del gas a través de una ecuación de gas ideal, muy, muy simple, y si suponemos que esa parcelita de gas, en el tiempo en que oscila alrededor de X, no hay tiempo, valga la redundancia, de que intercambie calor con el exterior, con el medio que la rodea, podemos a ese pedacito de gas le podemos aplicar la condición de adiabaticidad. Esa condición de adiabaticidad, si se cumple, nos da una expresión para la velocidad de propagación, no lo vamos a desarrollar acá, pero se los doy aquí, que es de la siguiente manera. El, el coeficiente gamma, que nosotros veíamos en la curva, en la curva diabática, por la presión, el valor de la presión media a partir de la cual se dan las variaciones, y la densidad de masa, es decir, en términos de masa por unidad de volumen. Entonces, teniendo la presión, o sea, el movimiento de las parcelitas va a hacer que la presión aumente y baje respecto de una presión y respecto también, y la densidad aumente y baje respecto a una densidad de base. Los valores de base de la presión alrededor del cual va a variar la presión y los valores de densidad alrededor del cual va a variar la densidad se toman para sacar la velocidad de propagación de las ondas sonoras. Entonces van a ser la constante adiabática del gas por la presión media, y eso dividido la densidad media. La raíz de ese cociente me da la velocidad de propagación del sonido. Entonces, para un conjunto determinado, para una presión determinada y para una densidad determinada del aire, con condición de gas ideal, de aproximación de gas ideal y suponiendo adiabaticidad, tengo esa expresión para la velocidad del sonido. Esta velocidad me va a determinar todo el problema, porque de la misma manera que vimos que el omega y el k están relacionados por B, de la misma manera va a haber una ecuación de dispersión que me va a relacionar, porque la ecuación es exactamente la misma. Entonces, sea cuerda, sea aire, tanto el K y el omega van a estar acoplados por la ecuación de dispersión, tal que omega sobre K me va a dar en este caso S sub S, S sub S. La variación de la presión también se utiliza como variable que cumple con la ecuación de onda. Entonces yo puedo plantear la ecuación de onda para el apartamiento Xi o para la variación de la presión. Entonces la variación de la presión respecto a la presión imperante, la presión de fondo que diríamos, me va a decir cuánto apartamiento de la presión se produce producto de que justo por ahí está pasando la onda. Ese apartamiento puede ser positivo o negativo, un poquito más arriba, un poquito más abajo, porque habíamos dicho que hemos hecho una aproximación para pequeños apartamientos. Entonces, ese delta P también cumple con la ecuación de onda. Y delta P se relaciona con Xi a través de una derivada respecto de X. Fíjense qué fácil la expresión, que es simplemente la expresión, perdón, de la variación de de la presión en función de la variación de la posición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay un menos también. ¿Qué quiere decir? Entonces, que es cuando se desplaza hacia un lado, cuando se aparta la cuando hay un aumento en el desplazamiento con X, un aumento en el desplazamiento, la presión baja. Y cuando hay una disminución en el desplazamiento respecto a X, la presión aumenta, porque tanto gamma como P0 son positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esta relación entre una cosa y otra? Bueno, ya se los mostré yo. Entonces, se los mostré que si no hubiera onda, todas las parcelitas de aire estarían distribuidas uniformemente,
¿no? Lo que pasa cuando pasa la onda es que, producto del movimiento de la parcelita respecto a su posición de equilibrio, algunas se juntan en ciertos lados y en otros lugares se produce una, una disminución de la cantidad de moléculas que hay en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Donde se acumulan las partículas, ahí aumenta la presión. Donde donde es menos densa la cantidad de parcelas porque se movieron de su lugar de equilibrio, hay una disminución de la presión. Entonces, los lugares donde hay acumulación, la presión está por encima de la presión media, que en este caso es la presión atmosférica, si estamos en el aire, a condiciones de temperatura usuales, y donde hay menos partículas, hay menos presión. El gas ejerce menos presión. Esta variación de vuelta es muy pequeña, ¿no? Entonces, son variaciones muy, muy pequeñas porque lo hemos hecho para deducir la ecuación simple de onda, no dispersiva, si quieren, eh, y, y por lo tanto presenta una variación de un porcentaje minúsculo, muy pequeño de la presión ambiental. Entonces, cuando pasa la onda, estos máximos y mínimos se van desplazando a una velocidad igual a la velocidad del sonido. Acá yo puse B, pero tendría que ser C sub S para ser coherente con lo que escribí recién. Y de esa manera, al pasar una onda, lo que pasa es que cada parcelita se mueve en una dirección y en la otra, y de esa manera se juntan o se separan y así dan lugar a la onda de presión. Acá está de vuelta ¿qué es lo que pasa? No es que las partículas siguen a la onda, ¿no? Sino que las partículas, el movimiento de cada partícula o de cada parcelita de gas es moverse alrededor de su posición de equilibrio. Entonces, fíjense el movimiento de las partículas que son los puntos rojos. Fíjense que los puntos rojos no se mueven mucho, ¿no? Se mueven alrededor de su posición de equilibrio, ¿eh? Y la onda tiene su longitud de onda. Si le sacamos una foto, ¡chac! Ahí tenemos una longitud de onda, queda determinada. Y si hacemos correr y nos paramos a un X constante, vemos cómo el valor sube y baja. Sube y baja. Lo mismo que vimos para la cuerda, también es aplicable al sonido. Bien, acá se ve también, es otro video muy interesante, de la función que cumple un parlante. Un parlante lo que hace es excita la posición, aparta al aire de su posición de equilibrio y genera así una onda que se propaga en la dirección opuesta a donde está el parlante. Entonces acá, ahí se ve cómo se propaga la onda, el pulso generado por el parlante. El parlante entonces es un pistón, básicamente un pistón que lo que hace es generar un pulso que hace desplazar a las partículas desde su posición de equilibrio. Bien, entonces veamos qué es lo que pasa con una cavidad en donde tenemos una onda de sonido cuyos extremos están cerrados. La condición entonces cerrado, cerrado. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, disculpe, Sí, Antonio. por cómo estamos pensando al aire como un conjunto de partículas y eso, Sí, este mismo como modelo que estamos usando aquí, se aplicaría sí, también para, por ejemplo, debajo del agua, un fluido cualquiera. sí, sí, tal cual, exactamente. Ok, Sí, sí. En ese caso lo que tenés que poner es, bueno, hay que ver eh, bajo qué condiciones planteas vos la expresión para la velocidad del sonido. Ahí no vas a poder simular, no vas a poder representar al agua como un gas ideal. ¿Está bien? No le vas a ah, poner a la claro. misma. Entonces, la manera en la que vas a deducir la velocidad del sonido es distinta. Pero tenés que encontrar otra ecuación de estado, pero ciertamente se hace de la misma manera. Y les digo, chicos, chicas, en el espacio también uno adopta una determinada ecuación de estado
y uno encuentra, porque el espacio no está vacío, sino que hay gas, pero ese gas está compuesto por partículas, por átomos y moléculas ionizados y electrones por separado, digamos, y también tiene su velocidad del sonido también. Así que sí, sí, sí. Bueno, de la misma manera para los terremotos, ¿no? Las ondas sísmicas también. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ser una condición de extremo cerrado? Bueno, va a ser una pared que no va a poder deformarse por más que las partículas quieran chocando, quieran mover, quieran ejercer una presión y así deformar los bordes. Entonces, la condición que van a tener, la condición que van a tener las parcelas en los bordes va a ser, como ya vimos, que ¿se acuerdan que habíamos dicho? Y es que en los extremos, ¿qué pasa con Xi? Para una parcela que está en X igual a 0, el Xi, La onda se regresaría, ¿no? claro, no puede moverse. La parcela esa para este lado no se puede mover. Y para este lado tampoco. Entonces, las condiciones es que no haya movimiento de parcela en los extremos. En el medio se pueden mover, en los extremos no. Bueno, y así van a, y así, por ejemplo, y también están las condiciones cerrado-abierto. Y cerrado-abierto sería que un extremo está abierto y acá afuera, ¿qué presión hay? Si tenemos un instrumento que tenemos en nuestra casa. ¿Cuál es la presión del aire en nuestra casa? La presión atmosférica. Entonces, la condición va a ser que la derivada de la presión, ahí va a haber que poner, ahí va a haber que decir que la presión en el borde tiende a la presión atmosférica. Que la presión en el borde tiende a la presión atmosférica. Entonces, con esas condiciones, ustedes ya lo van a ver en los ejercicios en el práctico, van a poder aplicar de la misma manera que lo hicimos para el caso de una cuerda, las condiciones de contorno abierto y cerrado para distintas cavidades en donde resuena una onda sonora. Y eso les va a dar lugar a distintas longitudes de ondas posibles y por ende, distintas frecuencias. Bien. Bueno, eso es un poco lo que quería contar yo de ondas sonoras. No vamos a ver mucho, pero es interesante para que lo vean y vean otro ejemplo de onda. ¿Hay alguna pregunta de esto? Porque ahora vamos a cambiar el tema. Vamos a ir ahora a las ondas electromagnéticas. Así que este es un buen momento para hacer preguntas. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora las ondas electromagnéticas. Entonces, las ondas compuestas por campos eléctricos y magnéticos. ¿Qué onda electromagnética ustedes conocen? La luz. La luz, perfecto. Y después la luz en todas sus formas, ¿no? También las ondas de radio, las ondas de televisión cuando se utilizaba la televisión no por cable. Bueno, un montón de ondas, las ondas para comunicarse, las ondas de radio para comunicarse entre aviones, bueno. Entonces, esas son ondas compuestas por campos eléctricos y magnéticos que oscilan. Y esas oscilaciones se propagan en el espacio con el tiempo. Entonces vamos a ver de dónde vienen. Obviamente, si yo tengo campos electromagnéticos, ¿qué ecuaciones tienen que cumplir esos campos? Todas las que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la ley de Gauss, hemos visto divergencia de B igual a 0, hemos visto la ley de Faraday y hemos visto la ley de Ampère con la modificación que le hizo Maxwell. ¿Se acuerdan de la corriente de desplazamiento que yo les conté?
Entonces, bueno, vamos a ver cómo se construye la ecuación de onda electromagnética. Acá están nuestras queridas ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Y tienen una particularidad. Vamos a suponer que los campos en el espacio existen sin que haya ni distribución de cargas ni distribución de corrientes. Es decir, no hay ρ y no hay j. ¿Tá? Y lo curioso es que si no pones ρ y no pones j, puede haber ondas igual. Es decir, puede haber un lugar en donde estén pasando ondas y que en ese lugar no haya ni ρ ni j. ¿Se entiende lo que digo? ¿Hay alguien que no haya entendido? Se los anticipo. Bien, entonces, si ρ vale 0 y j vale 0, ¿qué me queda? Bueno, me queda divergencia de E igual a 0, Gauss, sin carga encerrada. Divergencia de B igual a 0 siempre, porque no hay monopolo magnético, eso ya lo sabemos. Ampere. Ampere es rotor de B igual a mu0J. J lo tiro. ¿Qué queda? Queda el otro término que yo les había dicho, que surge cuando, ¿se acuerdan que habíamos visto un capacitor que se estaba cargando? Entonces el campo eléctrico del capacitor iba creciendo y eso contribuía también al rotor de B. Eso se llama corriente de desplazamiento. Le voy a permitir que tenga corriente de desplazamiento, porque voy a admitir que el campo eléctrico cambie en ese lugar del espacio. Y por otro lado, la ecuación de Faraday, que la conocemos bien, que tiene que ver con el campo inducido, campo eléctrico inducido, cuyo rotor es proporcional a menos la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Perfecto, usamos esas. Entonces, ahora vamos a hacer un poco de cuentas del tipo de teórica 1 en física, pero les voy a contar operando con operadores, trabajando con operadores del tipo rotor, divergencia, cómo se puede llegar a una ecuación de onda. Tomamos el rotor de la ley de Faraday. Entonces, si yo le aplico el rotor a la izquierda a la ley de Faraday y puedo intercambiar las derivadas espaciales, las derivadas temporales, entonces lo que resulta es que el rotor del rotor de E, fíjense que el rotor de E, perdón, es esto, el rotor del rotor de E es menos la derivada respecto a T del rotor de B. Entonces queda el rotor de B acá. Lo bueno es que acá me aparece el rotor de B, entonces donde veo rotor de B veo Ampere Maxwell. Entonces, en vez de rotor de B que me quedo acá, aplicando el rotor a la izquierda, meto esto como equivalente al rotor de B. Entonces, esto me queda ya con la derivada del rotor de B. La derivada del rotor de B me queda epsilon 0 por mu 0 por derivada del campo. Esto es una derivada aplicada a un vector respecto al tiempo dos veces. Entonces, igualando las dos expresiones, tenemos el rotor del rotor de E es igual a menos epsilon 0 por mu 0, derivada segunda de E respecto de T dos veces. Fíjense que ya empieza a aparecer una parte familiar de la ecuación de onda. ¿Qué otra parte falta? La derivada respecto a qué? X. Al espacio, claro. Exacto. Exacto. O sea que ya una parte ya la tenemos. Bueno, pero no sé si lo habíamos visto esto antes, pero hay una igualdad vectorial en la cual el rotor del rotor de un vector es el gradiente de la divergencia del vector menos algo que se llama el laplaciano vectorial de E. El laplaciano vectorial de E quiere decir, es un vector, número 1, cuya coordenada X es el laplaciano de la componente X de E. ¿Qué es el laplaciano? Es la derivada según, que es el laplaciano de la componente X de E. Es
la derivada segunda de EX respecto de X 2 veces, más la derivada segunda de EX respecto de Y 2 veces, más la derivada segunda de X respecto de Z 2 veces. Eso en cartesiana. No se lo voy a decir en esférica y en cilíndrica porque no me lo acuerdo y era bastante largo, pero para que tengan una idea. Entonces, este es un vector cuya coordenada X es el laplaciano de la componente X, coordenada Y es el laplaciano de la coordenada Y del campo eléctrico y cuya coordenada Z es el laplaciano de la componente Z del campo. Ahora lo voy a escribir bien para que no tengan problema. Acá está escrito. Entonces, ¿qué termina siendo? ¿Qué pasa acá? ¿Cuánto vale la divergencia de E cuando no hay ρ? La divergencia de E, vamos a la acá, la divergencia de E vale 0. Entonces, este primer término del segundo miembro, ¿se acuerdan que el rotor del rotor era esto? Pero esto a la vez es esto. Ahora, como esto es 0, esto es esto. Entonces igualo y me queda que el laplaciano vectorial de E es igual a E0 por mu0 por la derivada segunda de E respecto de T 2 veces. Entonces, la coordenada de X de esto por epsilon 0 mu0 es la coordenada de X de esto. La coordenada Y de esto por epsilon 0 mu0 es la coordenada Y de esto. Y la coordenada Z de esto por epsilon 0 mu0 es la coordenada Z de esto. Ahí tienen expresado, paso dividiendo de epsilon 0 por mu0 y ahí quedan las tres ecuaciones para las tres componentes del campo. Fíjense que es exactamente lo mismo, es la ecuación de onda para el campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Y cómo hago ahora para sacar el campo magnético? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el campo magnético no oscila? ¿No hace onda? ¿Cómo están relacionados los campos eléctricos y magnéticos? Están relacionados entre ellos. Son perpendiculares. Puede ser, pero fíjate, están relacionados por estas dos ecuaciones, en donde puedo agarrar uno, lo derivo y me sale el otro. O le saco la derivada respecto al tiempo y me da el rotor. O sea, estos dos están emparentados. Entonces, si uno oscila, el otro va a oscilar también. Con ciertas condiciones. Muy bueno tu comentario, porque van a ser perpendiculares para una onda. Bueno. ¿Cuál es la velocidad que aparece? La velocidad que aparece está acá. Y depende de la permitividad del espacio y de la permitividad magnética del espacio y del epsilon 0 también del espacio. Entonces, ¿cuánto vale? Bueno, es simplemente es la velocidad de la luz. Y eso en términos de epsilon 0 y mu0 es 1 sobre epsilon 0 por mu0, raíz cuadrada de eso. Eso da más o menos, en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, más o menos. Entonces, la onda va a ser una onda vectorial. Y además va a ser una onda transversal. No vamos a entrar tanto en el origen de dónde provienen las ondas, pero sí vamos a aprender a conocerlas. Hay pulsos de onda, hay pulsos electromagnéticos, pero nos vamos a quedar con ondas armónicas, de la misma manera que hemos visto ondas armónicas en el caso de la cuerda o en el caso del sonido. Entonces, una solución sinusoidal para E que oscila a lo largo del eje X y se propaga a lo largo del eje Z en la dirección más Z es esta. Va a tener, acá está cómo vamos a presentar una onda electromagnética en el campo eléctrico. E va a ser función de la variable que me va a indicar hacia dónde se propaga, a lo largo de qué eje se propaga, en este caso se propaga a lo largo de Z. Va a estar polarizada a lo largo de X, es decir, el campo que cambia
va a estar siempre apuntando en la dirección X a lo largo de X versor. Y lo que va a haber dentro de un coseno, porque va a ser una onda de aspecto sinusoidal, le vamos a llamar fase. Y ahí va a entrar el kz menos omega t. Se va a desplazar hacia más z porque hay un menos. ¿Se acuerdan? Que si le poníamos más z, perdón, kz menos omega t, se desplazaba en la dirección más, en la dirección creciente. Habíamos puesto kx menos omega t. Acá le ponemos kz. Kz menos omega t quiere decir avanza a lo largo de z en la dirección más z. Si le pusiéramos kz más omega t, va para el otro lado. Kz menos omega t para la derecha, a lo largo del eje z, kz más omega t para la izquierda. Pero esa es la dirección en la que se propaga la perturbación. Y como es transversal, no es la dirección en la que se mueve el campo. La dirección en la que oscila el campo es la dirección que hemos elegido acá, que sea x, que es perpendicular. El eje X, obviamente, en cartesiana, es perpendicular al eje Z. Número de onda, nuevamente, K es el número de onda. Omega, nuevamente, es la frecuencia angular. K se mide en radianes por unidad de distancia. Omega se mide en unidades de radianes sobre unidad de tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Oye. No, disculpe, me perdí al final. Tranquilo, tranquilo. O sea, esta solución de la ecuación de onda es un campo vectorial. Sí, exacto. Ok, me cuesta imaginarme una onda vectorial. Sí, ahora te lo voy a dibujar y vamos a tratar de salir un poco de... Pero claro, obviamente, es un campo. Entonces vos decís, uy, no, ahora todos los puntos tienen una flecha. Entonces Sí, esa flecha, bueno, sí, vamos a suponer una onda bien tranquila que se propaga, una onda tranquila en donde la variación del campo, el campo tal como está, va a variar solamente a lo largo de la dirección X. ¿Está bien? El ok, campo va a ser una flechita que apunta siempre a la dirección X. Pero la onda va a ir perturbando a medida que avanza a lo largo del eje Z. Entonces, ok, ahora te las voy a dibujar para que tengas más o menos una idea de qué es lo que está pasando. Pero ok, claro, está bien. para cada punto X, para cada punto en el espacio, cada punto va a tener una coordenada Y. Fíjate acá que la coordenada Y no cambia en nada. Entonces, para un mismo X y un mismo Z, y cualquier Y, voy a tener siempre el mismo valor voy a ver siempre el mismo valor de E. ¿Por qué? Sí, Porque el campo apunta en X y se propaga en Z. Entonces, en Z vas a ver la sinusoide en Z. Y después en ok, las otras dos direcciones no vas a ver nada de cambio. Porque se claro, propaga, está súper simplificado. No estoy diciendo que se propaga entre la dirección X y la dirección Y. Lo podría hacer, pero lo estoy simplificando, chicos, para que lo podamos entender. Porque geométricamente se puede complicar tanto como querramos. ¿Quién te dice que tenés que estar obligado a mandar solamente onda a lo largo del eje Z? Nadie. Podés mandarlo a 45 grados entre el eje X y el eje Y, poner. Se puede hacer, no hay ningún problema. Pero bueno, una representación simple para que ustedes entiendan cada componente de la onda, cada parte de la anatomía de la onda. Bueno, entonces, ¿qué pasa con B? Bueno, B se puede obtener a partir de la ley de Faraday. Entonces, tomo el rotor de E, vamos a agarrarlo para este caso simple, ¿no? Porque si no, el rotor de E es un lío para sacar. Pero suponiendo que tiene esta forma la onda, entonces tomamos el rotor de E. El rotor de E, ustedes saben, se calcula con un formalismo en cartesiana que tiene que ver con el determinante. ¿Se acuerdan? ¿Cómo calcular el rotor de un vector en cartesiana? Bueno, si no, lo buscan. Pero básicamente es la componente X vale esto, la componente Y vale esto con un menos, y la componente Z vale esto. Y fíjense, solamente van a sobrevivir. Fíjate que tengo coordenadas Z del campo es 0, porque el campo solamente tiene componente a lo largo de X. Entonces, componente Z, 0. Entonces, esta derivada es 0. Componente Y tampoco tiene, entonces esta derivada es 0.
Componente Z tampoco tiene. Derivada de esta es 0. Componente X sí tengo. ¿Varía en Z? Sí varía. Entonces aparece esta, no es nula. Componente Y no tengo, derivado respecto a X es 0. Y componente X sí tengo. ¿Depende de Y? No depende. Este también se hace 0. Entonces de todo este choclo que ven acá, me sobrevive este menos, que con este menos es un más derivada de X respecto a Z. Más derivada de X respecto a Z en Y es menos epsilon 0, K sale afuera porque derivo respecto a Z, seno de KZ menos omega T, la dirección Y, y eso es menos la derivada de B respecto de T. Entonces yo ya sé que ahora integro esta expresión en T, y esto simplemente es, en vez de menos el seno, pongo coseno, porque la derivada del coseno es menos el seno, y aparece un omega ahí dando vuelta, y me queda que B es E0 por K sobre omega coseno de KZ menos omega T por Y. Entonces, el E está polarizado a lo largo de X y el B está polarizado a lo largo de Y. ¿Mm? Y fíjense que la amplitud del campo magnético es la amplitud del campo eléctrico dividido omega sobre K. ¿Cuánto daba omega sobre K? ¿Cuánto tenía que dar siempre? La Velocidad de la luz. Ajá. De la luz en este caso. Entonces, omega sobre K es C. Entonces acá me queda E0 sobre C, coseno de KZ menos omega T. El campo magnético también avanza en la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces, fíjense que los dos tienen coseno de KZ menos omega T. El E y el B. Y que la diferencia es que apunta en otra dirección y que la amplitud es distinta. Este número C es muy grande, entonces, ¿cómo va a ser comparativamente el campo magnético? ¿Más grande o más chico que el campo eléctrico? Mucho más chico. El campo magnético de la luz es muy chiquito. Por eso cuando hablamos de onda electromagnética normalmente se habla en términos de campo eléctrico. Vamos a hablar, cuando hablemos de onda electromagnética, de campos eléctricos. Y están en fase. ¿Qué quiere decir en fase? Tienen la misma frecuencia, el mismo número de ondas. Cuando el B es un máximo, el E es un máximo. Cuando el E es un máximo, pero en la otra dirección, también es un máximo el otro. Entonces el gráfico es este. Ahí está para Antonio. Si yo le saco una foto a la onda va a ser esto. El campo E, la onda avanza en la dirección Z, le saco una foto, o sea que la freno, ahí puedo ver la longitud de onda. Esto es una longitud de onda, perdón, esta distancia hasta acá es una longitud de onda. Y las flechas azules a lo largo de X me dicen cómo varía el campo eléctrico en flechitas, y las flechas rojas me dicen cómo varía el campo eléctrico, magnético. Bueno, les pido un segundito a la gente del práctico que ya termine. Hemos tenido algunos desperfectos que me han hecho extenderme un poquito más. Entonces, propiedades. E perpendicular a la dirección de propagación. Eso es una propiedad que no vamos a ver acá, no vamos a analizar, pero ya tómenlo como una verdad, digamos. Entonces, E es perpendicular a la dirección de propagación. B es perpendicular a la dirección de propagación. Es decir, las ondas electromagnéticas son dos campos los que oscilan y ambos campos son transversales a la dirección de propagación. E y B están siempre en fase. E es perpendicular a B. ¿Mm? Y el módulo de B es el módulo de E sobre C. Y lo que me da la dirección de propagación es el vector E producto vectorial con B. Entonces siguen la regla de la mano derecha y fíjense, si siguen la regla de la mano derecha, E por B da siempre en el pulgar, me da la dirección Z. ¿Mm? E por B da Z. Bien, y acá al revés, E por B también da Z. Bueno, ya vieron, no importa cuánto vale K
cuánto vale omega. Acuérdense, acá los K y los omega no son discretos, no tienen un sub n porque no estamos en ondas estacionarias. Acuérdense, sino que son ondas viajeras. Todos los K son posibles, todos los lambda, los omega son posibles, pero tienen que estar relacionados tales que omega sobre K valga C, que es la ecuación de dispersión. Entonces, la frecuencia, que es en Hertz, el Hertz es 1 sobre segundo, es omega sobre 2pi. Omega sobre 2pi me da la frecuencia nu en Hertz. Se relaciona con la longitud de onda en centímetros según esta escala que vemos acá. Y ahí viene la clasificación de los distintos tipos de radiación electromagnética. Desde las de longitud de onda más corta, que son los rayos gamma, que equivale a la frecuencia más alta, pasando por los rayos X, la luz ultravioleta, la zona visible del espectro, que es la que distingue nuestro ojo, siguiendo por la infrarrojo, microondas, radar y ondas de radio, donde tenemos longitudes de onda muy grandes y frecuencias, longitudes de onda muy grandes y frecuencias muy bajas, bien digo. También están asociadas a una onda electromagnética, está asociada a un fotón, pero eso, bueno, se ve más en cuántica, y bueno, está relacionado también a la energía del fotón, cada longitud de onda o cada frecuencia de la onda. Dentro del espectro visible, ese pequeño intervalo que puede ver nuestro ojo, vamos a tener distintos colores en función de distintas longitudes de onda. Las longitudes de onda usuales van entre más o menos 450 nanómetros hasta 700 nanómetros más o menos. Bueno, y ya terminamos con esto. Y es, ¿cuánta energía transporta una onda? ¿Cómo cuánta energía? Sí, yo les dije que una onda transporta energía. Bueno, y bueno, entonces, si una onda tiene E y una onda tiene B, yo ya les enseñé cuánto es la densidad de energía por unidad de volumen. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lo vimos en un capacitor y lo vimos en una bobina. En un capacitor dijimos que la energía almacenada en un capacitor tenía que ver con el cuadrado del campo eléctrico, y que después los integramos por el volumen cerrado por el capacitor. Y en el caso de una bobina habíamos visto que la densidad de energía magnética venía dado por el cuadrado del módulo de B. Entonces, para ver cuánta energía pasa por unidad de tiempo a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación, vamos a hacer la siguiente cuentita, muy muy simple. Vamos a ver, supongamos que estamos en z igual a 0. Estamos acá, en z igual a 0. ¿Está bien? Vamos a tomar los dos valores y tomamos en z igual a 0. En z igual a 0, e al cuadrado es el módulo de e al cuadrado es el módulo de es 0 por el coseno de kz, pero z es 0, entonces esto es 0 menos omega t al cuadrado. Y en el caso del campo magnético también, en z igual a 0 tenemos b igual a 0, z igual a 0, y por lo tanto tenemos esta expresión para el campo magnético al cuadrado, el módulo del campo al cuadrado. Esto es el plano z igual a 0, es el plano z igual a 0 es un plano perpendicular a la dirección de propagación de la onda, tal como la hemos presentado acá. Entonces, ¿cuánto vale la densidad? La densidad de energía es, como ya dijimos, E0 por E cuadrado sobre 2 más B cuadrado sobre 2 mu 0. Bueno, ¿cómo es en función del tiempo? La densidad de energía en Z igual a 0. Y tiene esta pinta. Entonces, fíjense que la densidad de energía electromagnética en el Z igual a 0, la densidad volumétrica, depende como el cuadrado del coseno. Entonces, si promediamos en un periodo,
el promedio en un periodo del coseno cuadrado es 1/2, porque el coseno va entre 0 y 1. El coseno cuadrado va entre 0 y 1. Entonces el promedio de esta cantidad en un periodo, y cuando digo un periodo digo 2pi sobre omega, es 1/2. Entonces, si c cuadrado es 1 sobre epsilon 0 por mu 0, que ya lo vimos, entonces la cantidad de energía por unidad de área promedio es E0 es epsilon 0, perdón, por E0 cuadrado sobre 2. Es decir, es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Eso acuérdenselo bien. Entonces, la energía promedio que atraviesa una unidad de superficie es imaginándose, multiplicando esa densidad de energía por la velocidad a la que se propaga la onda en la dirección de propagación. Entonces, esa energía promedio que atraviesa la pantalla a z igual a 0 por unidad de superficie es la densidad promedio de energía que sacamos recién por la velocidad de propagación en la dirección z. Entonces, eso es epsilon 0 por E0 al cuadrado sobre 2 por c. Entonces, eso va a ser la cantidad de energía que transporta la onda por unidad de área por unidad de tiempo en la dirección z a medida que se propaga la onda, en promedio. Bueno, vamos a dejar acá, porque es bastante. Y no sé si tienen alguna preguntita. La vemos ahora. Solo para ver si terminé de entender bien lo de las ondas electromagnéticas. O Dale, sea, dale. estas ondas electromagnéticas que estamos estudiando nosotros Sí, ahorita son un conjunto de vectores, todos sí, sobre el eje Z, que crece, cuyo módulo crece y decrece como un seno o un coseno. sí, es una solución. Ok, ok, Es una excelente. solución, vimos una solución muy simple. Vimos una solución simple. No es la única solución, pero vimos una solución muy simple en donde la dirección de propagación es a lo largo de un eje, estaba re simple, en donde la oscilación del campo eléctrico se daba a lo largo de un eje, es súper simple también, vamos a ver que no pasa eso siempre, y a ustedes los químicos les va a fascinar el hecho de que E cambie de dirección a medida que se propaga, pero todavía no lo veamos, no lo vamos a ver eso. Y después la amplitud es constante, cosa que no pasa siempre. Si tenemos un punto que está emitiendo energía electromagnética, está emitiendo ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas inicialmente desde que se emiten son esféricas, pero acá estamos suponiendo que es una onda plana. Ya vamos a ver diferencias entre onda esférica y plana. Entonces hemos visto, Antonio, una de todas las soluciones que vimos, porque viste cómo llegamos a la ecuación de onda, ¿no? Bueno, esta es esa simple que yo les mostré es una de las soluciones, pero no es la única. Ok, Pero entiendo. les di una versión simple para que vean, para que identifique bien qué pasa con la polarización, qué tiene que ver con la amplitud, qué es la fase, qué es el número de onda, qué es la frecuencia angular, cuál es la dirección de propagación. Ahora, una vez que veamos en ese caso simplificado qué es cada cosa, vamos a poder encarar ondas más complejas que también van a ser solución de la ecuación de onda. O sea que la deducción de la ecuación de onda a partir de las ecuaciones de Maxwell no tiene ninguna simplificación. No tiene ninguna simplificación. No hemos hecho ninguna simplificación. Les he dado un ejemplo de onda simple para que puedan ver cómo es. Pero las ondas pueden ser muy complejas, siempre y cuando cumplen esa condición. La ecuación de onda, la relación de dispersión. Y listo. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, dejamos por acá entonces. Voy a tratar de subir la primera parte, me voy a grabar yo solo, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, vemos eso.